Buen día, Cuatro Xochitl, público de Macehualquintos. Por estos días guadalupanos nos han escrito hasta Macehualquintos para hacernos pues varios comentarios por las publicaciones que subimos. Y uno de ellos que me llamó mucho la atención, llegó el día de hoy y decía: oiga, maestro Filo, le quiero hacer una pregunta. Si no hubo apariciones guadalupanas, entonces, ¿qué sentido tiene la fecha del 12 de diciembre de 1531? Bueno, pues al respecto quiero decirles que lo sostenemos. No hubo tales apariciones, o sea que ni Juan Diego existió, ni la Virgen María se apareció, sino que ya hemos sido bien claros en que Guadalupe y Juan Diego son personajes literarios de un texto que se conoce como el Nican Mopogua, y bueno, ya hicimos un video hablando sobre su autor, Antonio Valeriano. Y en cuanto a la pintura, pues también sostenemos que esta fue pintada por Marco Zipac, que fue uno de los alumnos indígenas nahuas de la escuela de Fray Pedro de Gante, y que hay un testimonio muy serio de Francisco Bustamante, el provincial de los franciscanos, en 1556, en donde él afirma que el autor de la pintura que fue colocada allí en la ermita del Tepeyac, pues fue pintada por el indio Marcos. Bueno, una vez aclarado eso, pues entonces, ¿qué tiene de especial esta fecha? El 12 de diciembre de 1531. Considero que en el calendario cristiano pues no tiene nada de especial. En esa manera de contar el tiempo, que pues no es la única, porque también está el calendario musulmán, el tibetano, el chino, muchos calendarios hay en el mundo. En este calendario cristiano pues la fecha parece que no tiene un significado tan especial, pero nosotros, como ya lo hemos dicho muchas veces, todo lo vemos desde el pensamiento náhuatl. Entonces ya hemos dicho que el náhuatl, en la forma de contar el tiempo de los nahuas, pues son un grupo de 20 días multiplicado por 13, lo que nos da 260 combinaciones, que es el Tonalpohualli, y que empieza un ciclo, termina, sigue otro y es independiente de todas las cuentas de tiempo. Entonces esa es la forma de contar los días en náhuatl. Pero en el calendario cristiano esta fecha del 12 de diciembre, lo que sí deben tener en cuenta todos los guadalupanos, es que esta fecha está en 1531, es anterior a la Reforma Gregoriana, que recuerden que se llevó a cabo en 1582. Como el calendario de los europeos cristianos que llegaron a conquistarnos, pues ya andaba muy defectuoso, ya se había trazado por 10 días, y ya hemos dicho también que el equinoccio de primavera ya no caía el 21 de marzo, sino el 11, entonces ya tenía un error grande de 10 días, y entonces en esta fecha el Papa Gregorio manda aumentar esos días de golpe, con lo que se instaura la Reforma Gregoriana y con ello el calendario gregoriano. Entonces eso es un hecho que pues mucha gente no toma en cuenta, que esta fecha está en otro calendario, en el juliano, y que si queremos pasar esta fecha al calendario gregoriano, que es el que está actualmente en uso, pues la fecha equivalente pues es el 12 de diciembre más los 10 días de la Reforma Gregoriana, pues tendríamos el 22 de diciembre. Entonces se entiende que pues todos los guadalupanos deberían de festejar a la Guadalupe el 22 de diciembre, no del 12 de diciembre. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta fecha, el 22 de diciembre? Ya en el calendario actual, pues esta fecha coincide precisamente con el solsticio de invierno. Bueno, ¿y qué es eso del solsticio de invierno? Pues bueno, es cuando el sol alcanza su posición más al sur. Ese día es el día más corto de todo el año y la noche más larga. Bueno, ya saben ustedes que el sol no se mete en la misma posición, sino que después de que alcanza su posición más al sur pasan 3 meses, entonces es el equinoccio de primavera, el día y la noche tardan lo mismo, pasan otros 3 meses, llega a su punto extremo en el norte, ese es el solsticio de verano, que es allá por junio, el 21 por ahí de junio, y de ahí ya no avanza más ya no se va más para el norte, sino que viene de regreso, pasan 3 meses, y entonces es el equinoccio de otoño, que es en septiembre 21 más o menos,
y pasan otros 3 meses y se regresa otra vez a la posición más extrema al sur, a la izquierda. Entonces, pues el Sol lo que hace es medio año para acá, medio año para allá, y así se la pasa, así es como lo vemos desde aquí, desde la Tierra. Bueno, pues entonces esta fecha coincide con el solsticio de invierno, que bueno, para los antiguos pueblos nahuas era una fiesta religiosa muy importante, porque es cuando nace el tonatiuh, o sea, el sol, y pues lo representaban como un niño, como un colibrí, pues por esto del renacimiento, pues porque el sol llegaba ahí, otra vez empezaba su camino. Entonces era una fecha muy importante al sol en la antigua religión náhuatl. Entonces, pues pensamos que todo eso tiene mucho que ver con la fecha esta del 12 de diciembre, pero del calendario gregoriano 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Y en cuanto al año 1531, pues es el texto, el Nican Mopogua, el que nos da ese año. De hecho, ya ven que aquí hemos cantado, o ya cantamos el Nican Mopogua, y entonces empieza con una pequeña introducción, y entonces ya viene la narración como tal, que empieza diciendo Yeyu matlakshivit inopehualokin atl intepet México. Entonces es muy interesante porque el Nican Mopogua nos da un hecho histórico para introducirnos en la concepción del tiempo, pues, de los nahuas. Entonces este hecho histórico al que está haciendo referencia, pues es la conquista de la Ciudad de México. Por los anales indígenas, los anales de Tlatelolco, sabemos que la conquista de la Ciudad de México fue en un día secoat de un año Yeicali, que eso equivale al 13 de agosto de 1521. Entonces, cuando esta parte que les canté del Nican Mopogua, el comienzo, lo que dice es eso: 10 años después, o a 10 años de que fuera conquistada la Ciudad de México. Entonces, a 1521 le sumamos 10, pues tenemos el año 1531. Y bueno, ¿qué tiene el año 1531 de especial en el pensamiento náhuatl? Pues es muy especial. Pues el año 3 Cali fue 1521, entonces 10 años después, pues es Acat. Les recomendamos que vean un video que ya publicamos hace tiempo, que trata de cómo se contaban los años, pues en el pensamiento náhuatl. Nada más así para rápido diré que hay del conjunto de los 20 días, se toman 4 días, que son el día Acat, el día Tecpat, el día Cali y el día Tochtli. Y bueno, entonces estos 4 días los multiplicaban por el número 13, lo que nos da por resultado un ciclo de 52 años. Es así como que la unidad de tiempo en años para, pues, contar los años en el pensamiento náhuatl. Entonces, bueno, si empezamos con 1 Acat, vamos combinando estos 4 y decimos 2 Tecpat, 3 Cali. Y bueno, aquí está el año 3 Cali. Si me sigo contando, pues voy a llegar al 13 Acat. Bueno, entonces, no hay duda, el año 1531 en el pensamiento náhuatl es 13 Acat. ¿Qué tiene de especial el año 13 Acat en náhuatl? Pues es muy especial en esta forma de contar el tiempo, porque dicen los antiguos mitos que antes de que existiera esta era hubo otras 4, y cada una pues nació en un día y un nombre de año, ¿no? En una fecha. Bueno, pues resulta que esta era que estamos viviendo, que es la quinta, el quinto sol, le dicen en náhuatl, nació, hay anales que nos dan esta fecha, como los anales de Cuautitlán, que nos dan la fecha, y dice que este sol, el sol de movimiento, nació en un día Nahuiolin, ese es su día de nacimiento, de un año 13 Acat. Entonces, pues el año 13 Acat es importantísimo en el pensamiento náhuatl, porque en un año 13 Acat fue pues cuando empezó a existir el quinto sol, el de los Macehuales, el que estamos viviendo. En un día Nahuiolin nació. Entonces, este año, pues por eso digo, es muy importante.
Entonces, si ya sabemos que el 13 Acat es 1531, pues le podemos ir sumando 52 años, 52, 52, 52, o sea, todos los múltiplos de 52, y todos esos años van a ser 13 Acat. El anterior año 13 Acat que hubo, pues fue el año 1999 del calendario cristiano, y el próximo año 13 Acat va a ser en el año 2051. Ahí va a volver a ser un año 13 Acat. Y bueno, ahorita pues ya ven que cuando hacemos un video de Masehualquintos al final siempre ponemos el año en el que estamos. Ahorita estamos en un año 10 Tochtli. Pero bueno, les recomendamos ver nuestros videos para comprender cómo contaban los días, cómo contaban los años, o sea, la cosmovisión espacio-tiempo de los antiguos nahuas. Entonces, estos años, también otra cosa interesante es que no empiezan a la misma hora, como el calendario cristiano, que empieza a la medianoche entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, sino que en el pensamiento náhuatl, estos 13 años empiezan al amanecer, estos a la medianoche, estos al atardecer y estos al mediodía. Y bueno, resulta que quien escribió el Nican Mopohua, Antonio Valeriano, puso que las 4 apariciones ocurrieron en horas diferentes. La primera aparición ocurrió al amanecer, la segunda al atardecer, la tercera a la medianoche, y ya cuando queda plasmada la imagen, pues eso ocurre al mediodía, así como haciendo referencia a esta forma de pensar el tiempo de los antiguos nahuas. Y también pues recordarán que la primera aparición ocurre el 9, la siguiente el 10, luego el 11, y ya cuando la pintura queda estampada en la tilma de Juan Diego, según la narración del Nican Mopohua, pues entonces es cuando es el 12 de diciembre, que bueno, ya dijimos que eso es del calendario juliano, o 22 de diciembre del calendario gregoriano, que es el que estamos actualmente usando. Bueno, pues finalmente diré que el Nican Mopohua es bien claro, con lo que dije hace rato, que nos introduce con un hecho histórico al tiempo náhuatl, que es a este año, al año en el que cae México Tenochtitlan, que es 13 Cali, y al año que está dando como referencia. Entonces, a esta pregunta que nos plantean, respondemos que efectivamente no hubo tal aparición guadalupana y que el autor del Nican Mopohua pues pudo haber puesto cualquier año, ¿no? Pudo haber puesto 1532, 33, 38, 40, lo que sea. Pero en el pensamiento náhuatl él fue muy preciso para poner este año, que ya dijimos, resulta ser 13 Acat. Entonces el Nican Mopohua nos da bien claro el año 13 Acat, que es en el que nace el quinto sol, y por otro lado la pintura guadalupana, quien pinta la pintura guadalupana, que es Marco Zipac, pues coloca sobre el vientre de la mujer ahí pintada, pues una florecita de 4 pétalos, que es precisamente el símbolo del Nahuiolin. Entonces, si juntamos los dos elementos, la pintura y el texto, pues tenemos la fecha del nacimiento del quinto sol. El quinto sol, el de los nahuas, el de los masehuales, la quinta era, el sol de movimiento, el Olin Tonatiuh, nace en un día 4 Olin de un año 13 Acat. Entonces pensamos que esta fecha, primero hay que corregirla y pasarla al calendario gregoriano, y después pensar el sentido que tiene, pero no en el pensamiento cristiano, sino en el pensamiento náhuatl. Entonces, visto así, pues la fecha es más que nada simbólica, es muy muy simbólica porque nos mete de lleno en el mundo, en el pensamiento, en la cosmovisión de los antiguos nahuas. Mientras tanto, un saludo y nos vemos hasta la próxima.